Primero voy a hacer para adelante esto. Ya está. Samuel casi está pegado a la pared. No le faltaba sonreír y peinarse el lado, ¿no? Muy bien. Hermanos, el día de ayer, ya la noche, tuvieron a bien avisarnos que una hermana de la iglesia bíblica, bueno, que nosotros conocimos, en la iglesia bíblica de Gracia, falleció. Entonces, la familia Blancarte, particularmente para aquellos que le conocen, la hermana María pasó a la presencia del Señor, su esposa. La hermana María era una persona muy inteligente, una mujer con una inteligencia muy clara, y ella llegó a los brazos del Señor a través de su enfermedad, una enfermedad que duró, ¿cuántos somos? 20, 30 años más o menos. Entonces, el día de ayer, dormida, pues simple y sencillamente no despertó y el Señor la tomó en sus brazos, ¿no? Entonces, toda la familia, quedan tres hijos de 4 que tenían, pues está un poco afligida. Sin embargo, no es lo mismo, hermanos, enfrentar la pérdida con esperanza que enfrentar la pérdida sin esperanza, ¿no? Y gracias a Dios toda esta familia tiene una esperanza basada en la fe. Algo muy lindo el día de ayer, que ya se extendió bastante tarde, porque siempre no sobra el hermano que hable, pero bueno, un testimonio que dieron acerca de la vida de la hermana Blancarte, de la hermana María, es que una de sus sobrinas vino al conocimiento del Señor a través de ella, ¿no? Y ella estaba contando cómo es que el Señor la llevó al punto de humillarla delante de su presencia y venir a sus pies a través del testimonio de ellos, pues. Y ella comentaba cómo su familia completa se había convertido al Señor y cómo hoy hasta su hija era maestra de escuela dominical, ¿no? Entonces, ciertamente la pérdida duele, ciertamente la ausencia y la separación muchas veces son dolorosas. Sin embargo, el fruto de la palabra de Dios permanece, ¿no? Y permanece por siempre. Damos gracias a Dios por la vida de la hermana Blancarte, quienes le conocimos, algunos en mayor o menor medida. En mi caso, yo más bien conocí a su esposo, porque el hermano Wilfredo pues, es muy simpático. Entonces, ahí nos pasamos riendo de bobadas y todo este tipo de cosas. Sin embargo, pues, ayer el hermano Wilfredo dio una lección de teología viva a través de cómo él enfrenta esta situación, ¿no? Y damos gracias a Dios por la vida de ellos. Quisiera que en sus corazones, si recuerdan hoy la tarde en la comida, pues oren por los hijos, oren por el hermano, los deudos, que son los que se quedan. Al final el viudo pues lo resiente un poquito más, ¿no? Los hijos bien o mal pues ya tienen su vida hecha, tienen sus hijos, tienen sus parejas, pero el esposo pues es el que sufre un poco más con la ausencia. Y damos gracias a Dios por su vida. El tema del día de hoy, que de alguna forma vamos a intersectar con lo que pasó ayer, tiene que ver con la libertad. No pretendo, y quiero ponerlo como un antecedente muy claro, generar una discusión teológica o filosófica sobre esto. Simple y sencillamente vamos a tomar de esto algo que podemos aceptar todos, en el sentido del propósito, que la libertad que el Señor nos ha dado en el momento en que nosotros nos convertimos al Señor, que nosotros nacimos de nuevo, tiene un propósito delante de Dios, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Porque hay muchas posiciones acerca de si existe o no el libre albedrío, si finalmente somos parte de ello o no lo somos. Ahora, el libre albedrío está íntimamente ligado a la libertad, no necesariamente lo mismo, sin embargo, confluyen en algún momento, ¿no? Lo que yo más bien quiero enfocarme no es tanto a la existencia o no del libre albedrío, sino más bien al sentido de la libertad que el Señor nos ha llamado a hacer. Es decir, en general, hermanos, nosotros somos creyentes, somos cristianos, somos venidos a los pies del Señor por un llamamiento. Y ese llamamiento tiene varias facetas. Y entre esas facetas también hemos sido llamados a la libertad. Bueno, pero ¿la libertad para qué, no? Algunos dirán que la libertad es para que yo haga lo que me venga en gana, ¿no? Puede ser que la expresión sea un poco dura, pero es cierto, ¿no? Muchos hermanos o muchos que dicen ser creyentes o decimos ser creyentes, sacamos la bandera de la libertad para poder excusar cualquier cosa que hacemos, ¿no?
y decimos, bueno, Dios ya nos hizo libres, tenemos carro completo y finalmente vamos a hacer lo que mejor nos plazca, ¿no? Otros, por el contrario, dicen que no, que probablemente somos libres, pues, de alguna forma para cumplir un decálogo moral o religioso, o de alguna forma tener una liturgia de una u otra manera, ¿no? Entonces vamos a llegar más bien a un acuerdo, vamos a llegar más bien a un sentido de lo que el Señor quiere y demanda de nosotros a través de esa libertad que el Señor nos ha dado. Me gustaría que me acompañen a orar para encomendar este tiempo al Señor. Señor, te damos tantas gracias por este día y te damos gracias, Señor, porque en ti confluyen la vida, la muerte, porque finalmente en ti confluyen el pasado, el presente y el futuro, Señor. Ahora, Señor, yo te suplico mucho por la familia de Blancarte, te suplicamos que bendigas sus corazones, que tú les des consuelo, que tú repares esos sentimientos de pérdida, Señor, pero sobre todo, Señor, que ellos puedan ver esperanza y propósito, Señor, en la muerte y la vida de nuestra Señora. Mari, Señor, te suplicamos también por el día de hoy, Señor, te suplicamos que tu Espíritu nos hable, Señor, que no es que yo plantee mis pensamientos, sino que más bien tu palabra sea la que hable, Señor, la que hable nuestros corazones, la que nos lleve, Señor, a buscar tu rostro, la que nos lleve a humillarnos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, en la secundaria o en la preparatoria, no digan porque los voy a exhibir así. Estoy haciendo bolas con el teléfono porque está muy caliente y ya me dio calor. En la secundaria ustedes debieron haber encontrado una palabra, la palabra cosmovisión. Sí, pues están viéndose los muchachos de la secundaria y a lo mejor no les enseñaron eso, pero cuando yo era joven sí nos enseñaron algo acerca de eso, ¿no? No sé si se enseña en segundo o en primero, el caso es que en la secundaria les debieron dar enseñado. Pues el punto de la cosmovisión es: hay ciertas creencias, ciertos valores que determinan de alguna forma nuestra percepción de la realidad, es decir, cómo percibimos las cosas, ¿no? Un caso muy claro, y es una historia muy burda, pero vale para ejemplificar lo que estamos diciendo. Había una señora en Estados Unidos que ella preparaba el pavo de Día de Acción de Gracias sin rabito, sin colita. Entonces, ¿por qué lo hacía así? No, ella decía que siempre su abuela lo había hecho de la misma manera, entonces ella suponía, en base a esa creencia, que el pavo sabía mejor si le cortabas el rabito. Entonces así lo hizo por años y por años y por años, hasta que un día se decidió a preguntarle a su mamá por qué, porque la abuela evidentemente ya no existía. Oye, pues, ¿por qué le cortamos el rabito? Y ella veía en las películas y veía en todos los lugares que no lo hacían, ¿no? Y ella le decía, lo que pasa es que el horno de tu abuela era muy chiquito, entonces para que pudiera caber en el pavo, le tenía que cortar el rabito. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? Ella generó un comportamiento a partir de ¿qué? De una creencia. Entonces ella percibía de que su realidad, que la realidad era así, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay muchas percepciones de la realidad. Hay una realidad que se llama teísta, es decir, hay un Dios, una entidad todopoderosa que es la que crea todas las cosas. Y hay varias tendencias a partir del teísmo. Nosotros, de alguna manera filosófica, somos teístas. También existe el punto de vista ateísta, es decir, que no hay un Dios propiamente, ¿no? Y así sucesivamente hay muchas cosas que nosotros percibimos acerca de la realidad. Sin embargo, la Biblia tiene una cosmovisión propia, ¿no? Es decir, nosotros podemos crear o inventar un Dios ajeno a la Biblia. Sin embargo, Dios se ha revelado a través de este libro. Y a través de este libro Él presenta lo que Dios considera es la existencia del universo y la existencia de este planeta, y por ende la existencia de nosotros, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos crear muchos conceptos basados en situaciones totalmente ajenas a la Biblia y decir que son correctas. Un ejemplo muy claro, y todos aquellos que tenemos buenos amigos o parientes católicos han escuchado el término ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? ¿Sí o no? Y el problema no es tanto la expresión, sino cuando usted le pregunta ¿y dónde dice la Biblia eso? Y ahí está. Ahí está, entre el Génesis y el Apocalipsis, pero ahí está diluido. Ahora, ¿qué es lo que denota eso? De alguna forma denota una cosmovisión, es decir, una percepción de la realidad. De alguna forma que tiene que ver con ¿qué? Con el esfuerzo humano, ¿no? Es decir, que es válido el esfuerzo humano delante del Señor y por lo tanto el Señor lo va a premiar de alguna manera, ¿no? Digo, intrínsecamente lo que quiere decir. Lo mismo sucede con la libertad, ¿no? La libertad es parte de una cosmovisión, sí.
¿Por qué? Porque está definida en base a lo que nosotros creemos que Dios hizo con el ser humano, ¿no? Es decir, la libertad de alguna forma es un concepto que es inherente al ser humano, ¿no? Sobre la libertad han escrito algunos hombres, por ejemplo, un hombre muy conocido de todos ustedes, los que les gustan las cuestiones académicas, uno que se llamaba Baruch Spinoza, muy conocido, yo sé. Baruch Spinoza era un filósofo españolete, y por el nombre podemos entender que era un judío converso, ¿sí? Baruch Spinoza. Él decía que los hombres se creen libres porque ellos son conscientes de sus voluntades y deseos, pero son ignorantes de las causas por las cuales son llevadas al deseo y a la esperanza. Dicho de otra manera, Baruch Spinoza tenía una filosofía que se llama casuística, obviamente, y evidentemente él decía que de alguna forma los hombres pensamos o tenemos una idea ficticia acerca de la libertad porque nosotros deseamos hacer cosas, y algunas cosas se cumplen, pero nosotros ignoramos en una esfera más alta qué es lo que está causando ese tipo de cosas, ¿no? Un ejemplo muy claro: yo tengo hambre y deseo ir a tal restaurante, ¿no? Y ejerzo mi libertad a ir ahí. Sin embargo, bajo esta percepción de realidad, hay una causa anterior que es la profunda hambre que yo tengo, causada por hormonas, por cuestiones físicas, por lo que sea, y que finalmente están ahí, ¿no? Y que yo las ignoro. ¿Se dan cuenta? Entonces mi hambre no es porque de repente me autodeterminé y dije voy a tener hambre, ¿sí? Es un poco la idea que tiene él. Ahora también hay otro hombre que se llama Schopenhauer, ya es alemán, una buena escuela alemana de filosofía. Dice que todos creen que son libres aún en acciones individuales y piensan que a cada instante pueden iniciar un capítulo nuevo en sus vidas, pero al final y por la experiencia se dan cuenta de que no son libres. Schopenhauer fue un hombre cuyo pensamiento tuvo un fuerte impacto en una persona como Einstein, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, esas son ideas acerca de la libertad, esas son ideas humanas. Sin embargo, ¿qué piensa Dios acerca de la libertad? Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 5. Está hablando de alguna manera, se recuerda que el Señor ya nos capacitó con todas las bendiciones espirituales. Está hablando de la predestinación, y el versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser abogados, adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿quién? De su voluntad. Versículo 11: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según ¿quién? De alguna forma, lo que Pablo está diciendo, no nos vamos a meter en el sentido de predestinación, lo que sí está diciendo Pablo es que finalmente Dios es libre. Y Él hace todas las cosas según ¿qué? Lo que le place. Y que todas esas cosas, al final, si usted sigue leyendo, tienen que ver que redundan en la gloria propia del nombre de Dios. Dicho de otra manera, de alguna manera lo que está diciendo Pablo aquí, que el único ser que es enteramente libre es ¿quién? Dios. ¿Por qué? Porque Él evidentemente no debe su causa a otra causa, y Él todas las cosas que va a hacer las va a hacer ¿cómo? Bien y buenas, y todas esas cosas van a redundar en la gloria de su nombre, y Él hace todas las cosas según el puro afecto de ¿qué? De su voluntad, ¿sí? Dicho de una forma muy filosófica, Dios es autodeterminado, ¿sí? Es decir, Él no debe su determinación a nada, ni está condicionado a nada, sino a ¿quién? A sí mismo. Por eso nosotros creemos que Dios es como soberano. La soberanía de Dios y la supremacía de Dios están sobre todas las cosas. Este asunto de la supremacía de Dios es parte del concepto medio oriental o semítico de entender la deidad. Si usted platica con un árabe, quienes hayan tenido la oportunidad de hablar con un árabe, si en una expresión de 20 palabras no dice solo Dios es grande, solo Dios es grande, solo Dios es grande, son pocas, ¿sí? Los judíos de alguna forma también lo tienen, ¿sí? Y eso de alguna forma hace una percepción de la realidad. Trasladado al mundo del judaísmo, en el mundo del cristianismo primero, el sentido de la soberanía y la grandeza de Dios está por encima de cualquier cosa, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, Pablo dice, el único que tiene
ejercicio sobre su voluntad y soberana sobre su voluntad es ¿quién? Es Dios, ¿sí? De ahí partamos, de ahí partimos. Ahora, sin embargo, en Gálatas capítulo 5, que es nuestro pasaje central, vienen algunos conceptos interesantes. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos ¿a quién? Al yugo de la esclavitud. Ahora aquí Pablo de alguna forma está indicando, porque es una indicación, que estemos firmes ¿en qué? En esa libertad a la cual hemos sido llamados. Y aquí estamos hablando de un llamamiento. Cuando usted se convirtió en cristiano, cuando usted fue regenerado por el Espíritu Santo, fue sellado por Él, ya es posesión de Dios, ya es hijo de Dios, hay varias cosas que Dios espera de usted, ¿sí? Y una de esas es que usted sea ¿qué? Libre. Y muy interesante es ver que lo liga con ya no estar sujeto ¿a qué? Al yugo del pecado. ¿Por qué dice eso Pablo? Dice, versículo Romanos, déjeme leerlo, no me siga, Romanos capítulo 6. Versículo 15 dice: ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Versículo 16, muy importante, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para qué? Para justicia. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en Romanos? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en Gálatas? De alguna manera está diciendo que todos aquellos que obedecen al pecado son ¿qué? Esclavos del pecado. No tienen la libertad ¿para qué? Para obedecer a Dios. Parafraseando lo que está diciendo, ¿no? Si somos esclavos del pecado, no tenemos la libertad para obedecer a Dios. Lo que está diciendo aquí Pablo es lo contrario, que es un contraste. ¿Qué quiere decir? Ustedes ya fueron rescatados de eso, de esa situación. Ahora se espera que ustedes en esa libertad sean siervos de ¿quién? De la justicia, de lo correcto, de todo aquello que agrada al Señor. Y dice como recomendación: ustedes permanezcan firmes a esa libertad y no regresen de donde fueron sacados. ¿De dónde fueron sacados? De la esclavitud del pecado. Romanos capítulo 8, Juan capítulo 8. Si me siguen a ese sí, por favor. Juan capítulo 8, versículo 31. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará como libres. Ahora, interesante es ver que la construcción de la palabra en el original griego está diciendo, no es propiamente que le estuviera hablando a creyentes, sino a gente que sería intelectualmente convencido de que lo que Cristo estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo tenía cierto grado de sentido. Ahora, nuestro Señor Jesucristo está abonando además. No solamente es que tú te convenzas intelectualmente o entiendas lo que el Evangelio dice, sino además tiene que haber un sentido de permanencia. Dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, entonces ¿qué va a suceder? Conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer ¿cómo? Libres. Y nosotros por cosmovisión entendemos que la verdad es ¿quién? Una persona. ¿Y esa persona es quién? Jesús, nuestro Señor. Jesús acerca de sí mismo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de ¿quién? De mí. Entonces dice, los mismos que supuestamente habían creído en nuestro Señor Jesucristo, que estaban convencidos, dice, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Se indignaron todavía. ¿Cómo me dicen que yo soy esclavo? Yo soy hijo de Abraham, estirpe pura de Abraham. Nunca he sido esclavo de nadie. Nunca habían sido esclavo de nadie. O sea, podemos enlistar una gran cantidad de personas ahí, ¿no? Sin embargo, no está hablando de eso nuestro Señor Jesús. Está hablando lo siguiente, versículo 34. Jesús les dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de ¿quién? Del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces los que son esclavos del pecado son hijos de Dios.
que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cuántos pecados necesitó Adán para hacerse esclavo del pecado? Uno. ¿Sí? Un pecado. Y ahí corrompió toda su alma, corrompió todo su ser, corrompió la creación entera. ¿Se acuerdan del juicio de Dios? Así, porque cuando tú pecaste, de tu frente y crecerán cardos aquí, y la tierra será improductiva, y al final voy a multiplicar los dolores de la mujer, así que usted puede culpar al hombre de los dolores de parto también, de alguna manera, ¿sí? Cosas de ese tipo, ¿no? Hubo una maldición también sobre la creación, ¿sí? Entonces, nuestro Señor Jesucristo está diciendo: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y usted dice: no es cierto. Por supuesto que sí. Hermanos, el pecado, como lo hemos dicho, no es solamente cuestiones morales visiblemente malas y las estamos juzgando como tal. No es un problema moral el problema del hombre. Un ejemplo muy claro. Yo puedo decir, y como lo dije la vez pasada, la homosexualidad como tal es mala. Pues sí, y es pecado, por supuesto que lo es. ¿Y qué tal los hombres que miramos con lujuria a una mujer y que nadie nos ve? Ahí está. Eso es pecado. Y usted sabe que dice Pablo que no solamente los que se echan con mujeres, sino también los fornicarios no entrarán al reino de Dios. Y los que se echan con hombres no. Y además los fornicarios no van a entrar al reino de Dios. Está equiparando una cosa con otra. Y no con eso estoy defendiendo la homosexualidad, que quede claro, sino que tanto pecado es una cosa como la otra. Sin embargo, la otra de alguna forma es socialmente disculpable. Al menos le gustan las mujeres, ¿sí o no? Pero es socialmente disculpable. Y la quisiera ver la reacción de todos nosotros si entrara un homosexual a la iglesia tal cual. Pues habría un choque y a lo mejor es justificable, pero ¿cuántos nosotros nos hemos choqueado porque por la puerta de la iglesia entra un fornicario? Y así dicen: oh, ¿cómo yo? Hermanos, ¿y qué tal los espejos retrovisores de los carros? Y estamos hablando aquí en plena confianza, ¿eh? ¿Qué tal con eso, hermanos? ¿Qué tal con el odio? O sea, no, yo no soy asesino, no matando gente. La Biblia es clara que cualquiera que odia a su hermano, de alguna forma ya es homicida, ¿no? Odiar a tu hermano. ¿Y qué quiere decir odiar a tu hermano? No, a ese hermano no le hablo porque no me saluda. ¿Sí o no? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces el problema del hombre no es un problema moral, no es un problema de que exteriormente hagas acciones buenas, entre muchas comillas, buenas con respecto a qué. Es un problema de qué índole, espiritual. Y dice nuestro Señor Jesucristo que ese sentido de no solamente una naturaleza, sino de actos que se ven reflejados por la misma naturaleza, son producto de qué? Una esclavitud. Una esclavitud de la cual el ser humano no tiene potestad para poder romper. No es de que tú vengas a un curso de cómo no es ser esclavo del pecado. No es de que tú te metas a un ejercicio espiritual para que tu alma sea más tonificada y de alguna forma puedas vencer las cadenas del pecado. No. Dice que conoceréis la verdad. ¿Y quién es el único que te puede hacer libre? Cristo. Cristo. ¿Quién es el que te puede hacer libre del alcoholismo? Cristo. ¿Quién es el que te va a hacer libre de la drogadicción? Cristo. ¿Quién te va a hacer libre de la fornicación? Cristo. ¿Quién te va a hacer libre de la homosexualidad? Cristo. De la envidia, del rencor, de todas aquellas cosas que llevas arrastrando del pasado, ¿quién te va a hacer libre? Cristo. Él vino a dar libertad ¿a quién? A los cautivos, a los que por el temor de la muerte estaban toda su vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. ¿Quién es la única persona que te puede hacer libre? Cristo. Cristo. Ahora, libre, pero libre ¿para qué? Vamos a regresar a Gálatas capítulo 5. Si ustedes recordaron, porque lo vimos, y el que
no se acuerde, le vamos a poner un tache. En la iglesia en Galacia se habían metido una corriente judaizante. Y en esa corriente judaizante era una forma de decir, no basta con ser creyente. Además de todo esto, hay que, Gálatas capítulo 5, hay que introducir toda la ley de Moisés y el estricto cumplimiento del judaísmo. Porque ahora ya son creyentes y ahora ya lo pueden cumplir. Entonces se tienen que circuncidar y además de todo guardar todas las fiestas. Regresar de alguna forma al sentido litúrgico y moral del cumplimiento de la ley. Y Pablo les dice, en ese contexto les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a la esclavitud. Esto es muy, muy importante, hermanos, por lo siguiente. Estas personas se estaban comprometiendo con un sistema religioso que aparentemente los hacía justos delante del Señor, cumplir la ley de Moisés y todas sus fiestas y rituales y todo ese tipo de cosas. Y en ese contexto Pablo está diciendo que esas personas se están metiendo en esclavitud. ¿Cómo? No está hablando con personas que se iban de antro, no está hablando con personas que se iban a criticar a los cafés y se metían a los lugares para caballeros, ni etcétera, etcétera, etcétera. Está hablando a personas que aparentaban, bajo el estricto cumplimiento de la ley, ser buenos creyentes. Y dice, ustedes son esclavos. ¿Se da cuenta? Y fíjese, dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. ¿Se dan cuenta? Está confrontando a personas que están siguiendo ritos religiosos. Siendo creyentes, se habían ido hacia los ritos religiosos. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra ¿por quién? Por el amor. Primer concepto importante de la libertad. La libertad tiene su ejercicio ¿en dónde? En la fe con amor. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, algo muy claro. Romanos capítulo 14 dice muy claramente que todo aquello que no es producto de la fe es ¿qué? Es pecado. Si tú no eres esclavo del pecado, eres libre. El ejercicio de tu libertad tiene que ser en función de ¿qué? De la fe, porque ahora tenemos fe. Y esa fe se produce a través de ¿qué? O se visualiza a través de ¿qué? O se ejerce a través de ¿qué? Del amor. Yo soy libre para tener fe en el ejercicio del amor. O sea, Dios no me libertó para que yo pudiera ejercer mi carnalidad a mis anchas. Ya soy salvo, total, no voy a perder la salvación. Pues ahora nos vamos a dedicar a darle gusto al cuerpo. No. Dios te libertó con un propósito. Y ese propósito es que desarrolles tu fe. Y que esa fe sea visible a través de ¿qué? Del amor. Del amor. ¿Por qué nos da esa libertad? Porque antes no podíamos hacer eso. Antes de venir a Cristo usted no podía tener fe. Podía haber tenido fe en muchas cosas, pero en el Hijo de Dios no, porque es un don espiritual. Y podría usted hacer en amor muchas cosas, pero no en el amor de Dios. Pudo haber sido amor a sí mismo, pudo haber sido amor hacia su gloria personal, o amor inclusive hacia los suyos, pero no un amor real hacia la persona de Dios. Si usted no lo conocía, ¿cómo podía estar enamorado de él? ¿Se da cuenta? Entonces el Señor lo liberta de las miserias del pecado para que usted pueda tener fe y una manifestación de amor a través de esa fe. Y sigue versículo 10: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia de quien quiera que sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Aquí lo están acusando, si ustedes recuerdan, de que todo esto lo estaban haciendo en nombre de Pablo.
O sea, Pablo dice que se tiene que circuncidar y tiene que guardar toda la ley. Y Pablo dice, no, pues ¿cómo va a hacer eso? No tiene sentido que yo siga padeciendo por la gente de la circuncisión si yo no predico o predico la circuncisión, ¿no? Entonces, continuando dice el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión ¿para quién? Sino servíos por amor los unos a los otros. Segundo concepto acerca de la libertad por la cual fuimos llamados, nosotros fuimos llamados no para la carne, sino para qué. Versículo 16, digo pues, andad en quién? En el Espíritu. Usted no fue libertado del pecado para que usted vuelva ¿a dónde? Al pecado. Usted fue libertado del pecado para que usted pueda andar como en el Espíritu. En el Espíritu. ¿Se da cuenta? Usted ha sido libertado para estar en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu, hermanos? Bueno, andar en el Espíritu es andar en obediencia completa, en profunda sujeción de la voluntad del Espíritu Santo. Y usted dice, pues, hermano, de una forma negativa, cuando no andamos en el Espíritu, ¿a poco usted no se da cuenta que no anda en el Espíritu? Por supuesto, la carne florece, polula, brota a la menor provocación. ¿Y sabe qué? Usted lo sabe. Lo sabemos. Lo sabemos. Cuando nos paramos, quienes de alguna forma hemos tenido alguna responsabilidad aquí en el púlpito, tú sabes, cuando estás aquí delante de los hermanos, cuando algún comentario que lo dices en la carne y cuando lo dices en la carne. O cuando te paras aquí, después de una mega discusión que tuviste con tu esposa, como es el caso del día de hoy, y te paras aquí en total con tu boca con la carne. Lo sabemos, hermano. Y dice Pablo aquí mismo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Y ya te da una lista con la cual muchos de nosotros nos podemos sentir genuinamente identificados, ¿sí? Y no vamos a ahondar en ello. Sin embargo, dice, más el fruto en comparación de eso, del Espíritu, es amor. Hermanos, si usted no anda en amor, anda en la carne. ¿Sí o no? Sí. Por supuesto que sí. Ahí es donde se dice amén. Dice, es amor, es gozo. Hermano, no estamos hablando de una alegría porque le contaron un chiste. Estamos hablando de una felicidad que va más allá de las circunstancias. Ayer, por ejemplo, hermanos, los hermanos que estaban ahí, estábamos gozosos. Hasta yo me contagié de gozo. Estábamos ahí parados cantando y me contagié de gozo porque esos signos sí los podía cantar porque estaban más tono más bajo. Y estábamos cantando y llega un señor, supongo que era funcionario de la funeraria, y le pregunta a una muchacha, ¿por qué están alabando a Dios? Pues porque tenemos esperanza. Y el señor se fue muy contento, seguramente no era creyente, se fue muy contento y dice, porque estas personas en medio de la pérdida tienen la capacidad y la esperanza suficiente como para tener gozo. ¿Se dan cuenta? Si usted no anda en gozo, es muy probable que ande en la carne también. ¿Qué tal si usted no anda con paz? Si todo el día anda peleando con Dios, dicho de otra manera, Señor, ¿por qué? Y reclamando esto, y si yo tuviera, ¿y por qué al hermano que no baña a la iglesia si le das y a mí no? Etc. Ya ven, todos los que están viendo se sienten identificados con Dios, estoy diciendo. Y finalmente eso es un fruto de la carne, pues. Pero usted no se deje engañar. Usted tiene libertad para no andar en la carne, sino andar por quién? Por el Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Qué tal con impaciencia? O benignidad, o bondad. O cuando nos falta la fe, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido crisis de fe? Muchos de nosotros. Pero ¿sabe qué? Siéntase privilegiado porque el Señor, a pesar de esas crisis de fe, el Señor nos hace ¿qué? Perseverar. Y no solamente nos hace perseverar, que muchas veces las crisis de fe son utilizadas por Dios para generarnos a nosotros más ¿qué?
Más fe. Porque ya cuando el Señor te confronta con su rostro en medio de esa crisis de fe, ¿qué es lo que uno hace, hermano? Se siente así de chiquito, a uno, y tiene la misma reacción que tuvo Pedro: apártate de mí, que soy pecador. Pero cuando uno lo dice, el corazón siente que le va a salir, explotar de aquí, porque no, hemos sido confrontados con el rostro de Dios. ¿Se da cuenta? Andar en el Espíritu es andar así, hermanos. No se engañe. No se engañe. Es así. Ahora, Romanos 6, si me siguen, ¿a qué más hemos sido llamados para esta libertad? Versículo 18 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de qué? Usted ha sido libertado y se le ha otorgado una libertad para que usted a su vez sea ¿qué? Siervo de la justicia, siervo de lo que es correcto delante del Señor. Usted lo sabe. ¿Qué tal cuando nosotros somos puestos en entredicho y llega un agente de tránsito y le empieza a sacar el reglamento del departamento de tránsito, y ya se dio cuenta que usted no tiene la calcomanía, el engomado, la verificación y todo esto, y le saca una lista enorme, y estoy hablando por experiencia propia, enorme de infracciones que usted ni tan siquiera sabía que existían en el departamento de justicia? ¿Sí o no? Entonces ya llega él a la conclusión inevitable que su unidad tiene que ser retirada de la circulación por ser un peligro a la seguridad nacional. ¿Y usted qué hace? Porque evidentemente él pone su cara de mártir y dice: usted dígame cómo nos arreglamos. ¿Se da cuenta? Usted, sí, luego le dice que finalmente esto es una infracción y él la va a hacer llegar a las autoridades competentes. Digo eso como para que usted se sienta menos mal, pero el punto aquí que es corrupción y es soborno. ¿Por qué, hermano? El desconocimiento de la ley no nos exime del cumplimiento de la misma. Es jurisprudencia. Y si usted infringió la ley dada por los hombres, que de alguna forma son autoridades puestas por Dios en la situación en la que estén, usted tiene la obligación de cumplir, usted y yo, estos requisitos. Si hay un agente de tránsito y usted lo pone sobre esa posición, nosotros normalmente cedemos a la tentación y extendemos nuestra gratificación a la productividad. Pero eso es pecado, hermanos. Con todas sus letras se llama pecado, porque usted es un siervo de la justicia, de lo que es correcto delante del Señor. Y si la justicia exige que su unidad sea retirada, pues tendrá que ser. Y a ver si así aprendemos a ser cumplidos también con nuestras obligaciones civiles. Y esto lo pongo como un ejemplo muy burdo, hermanos, pero hay cosas más oscuras en nuestras vidas, mucho más oscuras, que nosotros mismos justificamos al amparo de la supuesta libertad que tenemos en Cristo. Aquí Pablo está diciendo, cortando por lo sano, y está diciendo muy claramente: usted es siervo de justicia por haber sido libertado. No se confunda. Y si usted lee el capítulo 6 de Romanos, está hablando precisamente de eso, cómo nosotros vamos a pecar más, porque ya somos siervos de la gracia. Que es el caso de decir: pues yo puedo ir de antro, me puedo ir a borracheras, a bacanales, a andar con mujeres y todo lo que usted quiera, porque yo al fin y al cabo la salvación no la quiero. No. Ese pensamiento no tiene sentido delante de un creyente. El pensamiento que tiene sentido delante de un creyente es: el Señor me ha sacado la miseria del pecado, no puedo volver a Él, y ahora yo soy un siervo ¿de qué? De la justicia. Un siervo de la justicia que ejerce la fe a través del amor, y un siervo de la justicia que ejerce la fe a través de la sujeción a la voluntad del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Por último, dice Romanos 6:22: mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, ahora tenemos por vuestro fruto ¿qué? La santificación, y como fin ¿qué? La vida eterna. Usted ha sido libertado para ser ¿qué? Santo. Y usted ha sido libertado para que con esa santidad usted tenga ¿qué? Vida eterna. Los dos conceptos van juntos.
la santificación y la vida eterna. Tremendo paquete, ¿no? Tremendo paquete. La libertad que el Señor nos ha dado tiene un objetivo, y ese objetivo es la santificación. Y adicionalmente esa libertad tiene como fruto ¿qué? La vida eterna. Y la vida eterna no comienza en el día que yo parto mejor vida. La vida eterna comienza ¿cuándo? Ahora. Ahora. Desde ahora yo ya soy siervo de Dios, ciudadano del cielo, ciudadano del reino de Dios. Y evidentemente de mí se esperan esas cosas. Esas cosas. La hermana Blancarte yo no le conocía muchas cosas, quizás las cosas más básicas. Pues yo sabía que era de Culiacán, sabía que tenía 4 hijos, sabía que era ingeniera en química, sabía que había dado clases en la Universidad Autónoma de Sinaloa, sabía que era artrítica desde hace muchos años, artritis reumatoide en un grado extremadamente severo. Sabía que estaba casada con Wilfredo, un hombre extremadamente simpático y ocurrente. Sabía que Wilfredo tenía un gemelo. Sabía que sus hijos ya se estaban casando. Y sabía que ellos eran creyentes. Hace 12 años, 13 años más o menos, que estábamos sacando la cuenta, mi esposa y yo, ellos tenían una hija que se llamaba Adriana. Una chica, una muchachita extremadamente linda, muy agradable. Esas personas que uno ve su fragilidad con solo observarlas, ¿no? Ella la llevaron a un campamento a La Roca, precisamente en sus, que serían 11, 12 años, 13 años por ahí. Y en las pruebas físicas, ya ven que antes corrían, bueno, quienes hayamos ido a La Roca alguna vez, se corría un medio maratón. Yo no pasaba la puerta, pero bueno, se corría un medio maratón. Y en ese ejercicio ella se comenzó a cansar y terminó caminando. Le comenzaron a hacer análisis y ella tenía una deformidad en el corazón muy importante. Entonces ella tenía que ser operada sí o sí para reconstruir parte de su corazón. A los 17 años llega el momento en que ella tiene que ser operada. La operan después de muchos análisis, la iglesia estuvo orando. Estuvimos orando por mucho tiempo por esa situación. Sale la niña de la operación, aparentemente todo salió bien, pero 1 o 2 días después, más o menos, el mismo día, ¿no? Bueno, quizás un día más, no sé. El punto es de que la niña estaba ya en recuperación, comenzó a llorar y falleció. Fue un golpe devastador para ella. ¿Por qué menciono esto? Porque ellos libremente, en la guianza del Espíritu, no generaron ningún rencor a la persona de Dios. Por el contrario, hubo gratitud por la vida de su hija, hubo gratitud porque la niña era una creyente, y había gratitud porque había esperanza en el verdadero. Quizás ellos mismos en su libertad pudieron haber dicho: yo soy libre de enojarme con Dios, yo soy libre de generar un rencor. Sin embargo, el poder de Dios es mucho más grande que eso, porque el Señor les dio la libertad. En la peor circunstancia, voltear a ver el rostro de Dios y verlo y tener esperanza, una esperanza que no avergüenza. Por el contrario, ayer los 3 hijos, el esposo, estaban celebrando la ausencia de la hermana de la hermana Mari. Y todos recordaron, hermanos, que la hermana no perdió el gozo ante la ausencia de Adrián. Y eso para los 3 hijos fue un testimonio muy poderoso. Muy poderoso. ¿Usted para qué va a usar la libertad que el Señor le dio? ¿Para qué? Muchachos, ¿ustedes para qué van a usar la libertad que el Señor les dio? ¿Para tener un novio inconverso?
para decir, bueno, mis amigos están perdiendo yo me estoy perdiendo el grandes placeres en el mundo, para desperdiciar mi vida de alguna manera. O usted va a usar la libertad que el Señor le ha dado para ser un siervo de la justicia hasta sus últimas consecuencias, para amar al Señor su Dios más allá de lo que ustedes. ¿Para qué vamos a usar la libertad? Ese es el dilema que estaba de alguna forma describiendo Pablo en Gálatas y en Romanos, también en la iglesia en Roma. ¿Para qué va a usar usted la libertad? Espero en Dios que el Señor le llame profundamente a que usted sea un siervo de la justicia, que su fe se vea inamovible ante las circunstancias y que al final esta fe tenga un fruto en amor y en guianza de parte del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por este día y yo te suplico, Señor, que tu palabra haga carne en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque la libertad que tú nos has dado, Señor, es más bien para tu gloria, es para que podamos ver tu gloria, tu rostro, Señor, y que en esa expectativa, Señor, de verte cara a cara, al final nosotros caigamos de rodillas con un gozo profundo en nuestro corazón, Señor, porque sabemos que estamos delante de ti. ¿Por qué es que somos salvos, Señor? No lo sabemos. ¿Por qué yo, Señor? Sin embargo, lo que sí sé es que algún día veré tu rostro, Señor, y no porque lo merezca yo, Señor, sino por tu profundo amor. Te damos gracias por esto y te suplicamos que esa libertad genere un fruto de justicia delante de tus ojos. En el nombre de nuestro Señor Jesús.